Un hombre joven, casi un chico todavía, está de rodillas frente a un cajón de madera y adentro está el cuerpo de la persona que más quiso en el mundo, su maestro, un starets, un anciano venerado como un santo por todo el pueblo. La tradición dice que el cuerpo de un santo debería resistirse a la corrupción, oler a algo parecido a la santidad. Pero pasan las horas y del cajón empieza a salir inconfundible el olor común y corriente de un cuerpo que se pudre, igual que cualquiera. Para el pueblo entero ese olor es un escándalo, casi una traición. Para este hombre joven es peor. Es la primera vez en su vida que algo lo hace dudar. No de Dios, eso ya lo discutimos, ese fue el problema de otro hermano. Duda de si el amor, la entrega, la fe que eligió como forma de vida sirven para algo en un mundo que ni siquiera le concede a un santo la dignidad de no oler mal en la muerte. Este es Alyosha Fyodorovich Karamazov, el menor de los hermanos legítimos, el único que hasta ese momento de la novela parecía inmune al veneno que corroe a toda la familia. Y sin embargo, esa noche, la noche del olor, Alyosha va a estar más cerca que nunca de perderse. Hoy vamos a acompañarlo en esa noche porque es paradójicamente la noche en la que termina de convertirse en lo que es. Para entender a Alyosha hay que entender primero a su maestro, el starets Zosima, porque Alyosha no inventa su ética, la hereda casi al pie de la letra de ese viejo monje que, a diferencia del gran inquisidor del capítulo anterior, no ofrece ninguna garantía, ningún pan seguro, ningún milagro que evite la angustia de la libertad. La enseñanza central de Zosima, que después va a repetir Alyosha en distintas formas a lo largo de la novela, es esta. Cada uno de nosotros es culpable ante todos, por todos y por todo, y yo más que nadie. Esto no es una frase bonita, hermanos, es la pura verdad. Porque si yo hubiera sido de verdad como debía, mejor, más justo, más piadoso, ¿quién te dice que el que está al lado mío también lo sería? Todo está unido, todo se toca, y lo que vos haces en tu rincón repercute en la otra punta del mundo, aunque nunca te enteres. Así que no busques culpables afuera, empezá por vos, y vas a ver que ahí, exactamente ahí, empieza también el amor de verdad. Fíjense el contraste exacto con el que vimos en el episodio de Iván. Iván mira el sufrimiento del mundo y dice: yo no soy culpable de esto, por eso devuelvo la entrada, eso, no acepto participar de un sistema que exige este precio. Zosima, y Alyosha siguiéndolo, mira exactamente el mismo mundo, el mismo sufrimiento y dice lo opuesto. Yo también soy responsable de esto, incluso de lo que no hice, incluso de lo que no pude evitar. No hay ahí ninguna lógica de deuda ni de castigo, hay algo más cercano a una ética que no depende de que el otro garantice nada. Zosima no pretende que el sufrimiento se va a saldar en una cuenta final como la entrada que Iván pedía cobrar. Lo que propone es amar de todos modos, sin recibo. Esta diferencia entre exigir garantías al otro y amar sin ellas es en el fondo el tema entero de este episodio. La noche del olor, destruido por la duda, Alyosha sale del monasterio por primera vez en mucho tiempo sin rumbo y termina, empujado en parte por su amigo cínico Rakitin, que quiere ver caer al santito, en la casa de Grushenka. Sí, la misma mujer que vimos disputarse entre Dmitri y su padre en el episodio anterior.
Rakitin espera ver un escándalo, o al menos una caída. Lo que sucede es otra cosa. Grushenka, que se entera de la muerte de Zosima y del sufrimiento de Alyosha, en vez de aprovecharse de su fragilidad como todos esperaban, le cuenta un cuento popular ruso, uno que su niñera le contaba de chica. Es la historia de una vieja muy mala, muy egoísta, que en toda su vida hizo una sola buena acción. Le dio una cebolla a una mendiga. Cuando la vieja muere va al infierno, su ángel de la guarda se acuerda de esa cebolla y va con ella hasta el lago de fuego para intentar sacarla. Esto es lo que dice Grushenka. No es más que una fábula, aunque una fábula preciosa. Cuando era chica se la escuché contar a mi matriona, la que ahora trabaja de cocinera en casa. Dice más o menos así. Había una vez una mujer muy mala, malísima, y un día se murió, y no había dejado detrás de sí una sola buena acción. Los demonios la agarraron y la arrojaron al lago de fuego. Pero su ángel de la guarda se puso a pensar, ¿qué buena acción suya, se preguntaba, podría recordarle a Dios? Hizo memoria y finalmente le dijo a Dios, una vez arrancó una cebolla de la huerta y se la dio a una mendiga. Y Dios le respondió, tomá esa misma cebolla, le dijo, acercala hasta el lago y hacé que se agarre de ella. Si conseguís sacarla del lago tirando de la cebolla, la mujer irá al paraíso. Pero si la cebolla se rompe, que se quede donde está. El ángel corrió hasta donde estaba la mujer, le alcanzó la cebolla y le dijo, tomá, mujer, agárrate bien, que yo voy a tirar. Y empezó a tirar con mucho cuidado. Ya casi la había sacado por completo cuando otros pecadores que estaban en el lago, al ver que la estaban sacando, empezaron a agarrarse de ella casi como para que lo sacara también a ellos. Pero aquella mujer, que era mala, malísima, empezó a sacárselos de encima, a patadas. Me están sacando a mí, no a ustedes. La cebolla es mía, no de ustedes. Apenas dijo esas palabras, la cebolla se rompió y la mujer cayó de nuevo en el lago. Y ahí sigue ardiendo hasta el día de hoy. Y el ángel se puso a llorar y se fue. Así es la fábula, Alyosha. Me la sé de memoria, porque yo soy esa mala mujer. Grushenka le cuenta este cuento a Alyosha diciéndole, casi sin darse cuenta, que ella también es la de la cebolla. Alguien que hizo poco bien en la vida, pero que quizá con ese poquito alcance. Y en ese gesto la mujer que todos consideran perdida, ofreciéndole a un futuro santo, no sexo, no escándalo, sino una historia sobre la generosidad mínima, Alyosha encuentra algo que ninguna teología le había dado esta noche. La prueba viva de que el amor no necesita ser puro, perfecto ni garantizado para valer, alcanza con una cebolla. Esto es exactamente lo contrario de la lógica del gran inquisidor, que exigía certezas absolutas, pan, milagro, autoridad para poder actuar. Acá alcanza con lo mínimo, con lo imperfecto, con una sola cebolla ofrecida sin cálculo. Esa misma noche, ya de vuelta en el monasterio, Alyosha se queda dormido velando el cuerpo de Zosima mientras alguien lee en voz alta el pasaje de las bodas de Caná, el milagro del agua convertida en vino. Y ahí tiene una especie de visión. Ve a Zosima vivo, sonriente, invitándolo a la fiesta, diciéndolo que también él, Alyosha, tiene que empezar a trabajar, a alegrarse, a vivir. Alyosha se despierta, sale disparando del cuarto y hace algo que no tiene ninguna explicación racional ni teológica clara. Se tira al piso en el jardín del monasterio y besa la tierra llorando, abrazándola. No sabía por qué la abrazaba así. No podía explicarse por qué sentía esas ganas irresistibles de besarla toda, pero la besaba llorando, sollozando, y juraba entre lágrimas amarla, amarla para siempre.
Regá la tierra con las lágrimas de tu alegría y amá esas lágrimas, le resonaba dentro. No lloraba por ningún éxtasis, no era por ningún triunfo sobre nada, lloraba, incluso ante ese cielo entero de estrellas, por su propia debilidad. Y esa debilidad ya no le pesaba. Ahora la sentía firme e inquebrantable como el cielo mismo, algo firme e inamovible como esa bóveda estrellada entró en el alma. Cayó a tierra un chico débil y se levantó un luchador firme para toda la vida, y lo supo, lo sintió de golpe, en ese mismo instante de éxtasis. Este es para nosotros el momento más importante de todo el arco de Alyosha, el contrapunto exacto con Iván. Iván, frente al sufrimiento del mundo, exige una garantía, una explicación, una cuenta que cierre, y al no obtenerla devuelve la entrada, se retira del juego. Alyosha, frente al mismo mundo imperfecto, sin ninguna explicación ni garantía tampoco, hace el gesto contrario, acepta la tierra tal cual es, defectuosa, mortal, la misma tierra donde un santo se pudre como cualquiera, y la besa. No porque haya resuelto el problema del mal, sencillamente decide amar de todos modos. Ahí está quizá la respuesta que Dostoyevsky quería dejar como la más alta de las cuatro. No una fe ciega que necesita de milagros para sostenerse, esa es la fe que ofrece el gran inquisidor, sino un acto de amor que no le pide nada a cambio al mundo, ni siquiera que tenga sentido. Esta escena no es el final de Alyosha en la novela, todavía queda en el epílogo esa escena hermosísima junto a la piedra de Ilyusha, donde reúne a un grupo de chicos después de un entierro y les habla de la memoria, de que un solo buen recuerdo de la infancia puede salvar a una persona toda la vida. Pero ya tiene desde esta noche todo lo que necesita, no una certeza, sino una decisión. En esta última cena les dice Alyosha a los chicos: nos vamos a despedir muy pronto. Por ahora voy a quedarme un tiempo con mis dos hermanos, uno de los cuales se va al destierro y el otro está al borde de la muerte. Pero pronto voy a dejar esta ciudad, quizá por mucho tiempo. Así que tenemos que despedirnos, muchachos. Decidamos acá, junto a la roca de Ilyusha, que nunca vamos a olvidarnos, primero que nada, de Ilyushenka, y después unos de otros. Pase lo que pase en nuestra vida, aunque lleguemos a estar 20 años sin vernos, vamos a recordar que una vez enterramos a un pobre chico al que, ¿se acuerdan?, le tiramos piedras ahí, junto a la pasarela, y que después todos terminamos queriéndolo. Era un buen chico, un chico valiente y bondadoso. Sintió el honor y la amarga ofensa de su padre y se rebeló por él. Así que antes que nada vamos a recordarlo durante toda la vida, muchachos. Y aunque estemos ocupados con los asuntos más importantes, aunque alcancemos grandes honores o caigamos en la desgracia más terrible, nunca olvidemos lo bien que estuvimos acá todos juntos, unidos en un sentimiento tan hermoso y bueno, un sentimiento que en estos momentos de amor por el pobre chico quizá nos haya hecho mejores de lo que somos en realidad. Queridos, quizá no entiendan lo que les estoy diciendo, porque suelo hablar de una manera bastante incomprensible, pero aún así lo van a recordar y algún día van a estar de acuerdo con mis palabras. Tienen que saber que no hay nada más elevado, más fuerte, más sano ni más útil en la vida que un buen recuerdo, sobre todo uno que se conserva desde la infancia, desde la casa de los padres. Les han hablado mucho de la educación, pero cualquier recuerdo hermoso y sagrado que uno conserve desde la infancia puede ser la mejor educación que exista. Y aunque en nuestro corazón no quede más que un solo recuerdo bueno, ese recuerdo puede salvarnos en algún momento. Quizá nos volvamos malos, quizá incluso no tengamos fuerza para resistir con firmeza una mala acción, que nos riamos de las lágrimas de los hombres y de quienes digan, como acaba de decir Coria, quiero sufrir por todos los hombres.
Quizás lleguemos a burlarnos con maldad de personas así, pero no importa cuán malos lleguemos a ser, Dios no lo permita. Cuando recordemos cómo enterramos a Ilyusha, cuánto lo quisimos durante sus últimos días y cómo estamos hablando acá junto a esta roca tan amistosamente todos juntos, el más cruel de nosotros y el más burlón, si es que alguna vez llegamos a convertirnos en eso, ya no va a atreverse a reírse en lo más íntimo de que alguna vez fue bueno y noble. Es más, quizá precisamente ese único recuerdo la parte de un gran mal, y entonces reflexione y diga: sí, en aquel momento yo era bueno, valiente y honrado. Y si se ríe de eso, no importa. El hombre muchas veces se burla de lo bueno y de lo bello. No, no es más que falta de reflexión. Pero muchachos, les aseguro que apenas se ría, su propio corazón le va a decir: hice mal en reírme, porque de estas cosas no hay que burlarse. Con esto cerramos el recorrido por los tres hermanos. Dmitri respondió con el cuerpo y el goce sin freno. Iván respondió con la razón y la razón lo devoró. Alyosha responde con un amor que no pide garantías y por eso entre los tres es el único que queda en pie. Nos queda un asunto pendiente, el que en realidad puso en marcha toda esta historia, el crimen mismo, y el juicio que va a intentar y fracasar en decir la verdad sobre lo que pasó esa noche en la casa de Fyodor Pavlovich. Ese va a ser nuestro último episodio de la serie. Nos vemos en el próximo Karamazov.